Muy buenas tardes, amigas y amigos de su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora y también a aquellos que nos ven en la madrugada, o sea, el programa que se transmite diferido. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos estar en sus hogares. Y hoy es jueves. Hoy es jueves. Estamos a 1 de noviembre. Y faltan ahora nada más y nada menos que 60 días para que termine el año 2018 y llegue el año 2019. En los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy muere, un día como hoy, pero en el año 2002, muere el profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch, un dominicano, como le llamaron, el dominicano en ese momento ilustre, más ilustre, vivo más ilustre. Mueren en el año 2002, de manera que tenemos que muere Juan Bosch y en su muerte se lleva con él realmente las esperanzas de muchos y muchos dominicanos. Pero lo importante que tuvo Juan Bosch, que fue una vida ejemplar, y por eso vamos a dedicar unos minutos. Juan Bosch, que nació en Valverde, en La Vega, en el año 1809 y muere en esta fecha, en el año 2001. Estamos ahora a 17 años de la muerte de Juan Bosch. De manera que nace en Valverde y siendo un jovencito en ese pueblo, escribió uno de los primeros libros, la primera novela que escribe se llama La Mañosa. La Mañosa narra la mayoría de la vivencia en que se desenvolvía en esa época. En esa época, ya en el año, a los 15, 16 años, en esa época, lo que ocurría en un país donde las condiciones materiales de existencia eran extremadamente escasas. Y digo extremadamente escasas porque en esa época, cuando Juan Bosch escribe La Mañosa y que narra la costumbre en medio que se vivía, en el país predominaba lo que era más que otra cosa, los actos, o sea, lo conuco. Era un país realmente en un proceso pero de mucha pobreza. Habíamos salido ya de la invasión y de la ocupación americana de 1916, que se extendió hasta el 1924. Entonces, que llegan los gobiernos de Horacio Vázquez, Estrella Ureña, y después tenemos a Trujillo. Entonces, cuando Juan Bosch escribe en esa juventud, escribe esa novela, pero ya, como era natural, había escrito varios artículos pequeños en la revista de su pueblo, pero sobre todo lo que lo consagró fue, además de eso, Camino Real y La Mañosa. El país en ese momento era muy difícil para una persona, no solamente para una persona que aspirara a ser escritor, sino también para una persona que desarrollarse. Escribir un libro en ese momento era no solamente difícil y tedioso,
sino que no habían imprenta en la República Dominicana. Había que escribir, no había máquina de escribir realmente. Lo que había, la gente escribía a mano. Y iban poco a poco acumulando ese tipo de escritura que hacían. De manera que la condición de material en que vivía el pueblo dominicano era muy difícil para desarrollarse, pero así se desarrolló no solamente Juan Bosch, sino también otros dominicanos. Su vida transcurre ya para el 1930-36. Trujillo, que llega al poder, encuentra que Juan Bosch es un hombre muy desarrollado, un intelectual, y como es natural le ofrece que sea un colaborador de él y que además sea un escriba, y le ofrece ser diputado. Pero Juan Bosch, un hombre inteligente, se da cuenta que era una forma de que atraérselo a él, y inventa o pone como excusa para no aceptarlo el hecho de que su esposa, en ese momento Isabel, se encontraba enferma, y deciden entonces salir de República Dominicana y simple y llanamente con el fin de curar a su esposa y también sentirse. Pero Juan Bosch lo que hace es que se queda fuera del país. Hay muchas anécdotas, muchas cosas que el profesor Juan Bosch dice y explica de cómo ocurrió su vida en el exilio, porque de ahí llega a Puerto Rico, y de Puerto Rico, en Puerto Rico lo llaman, lo buscan para que escriba, o sea, haga una colección, recolecte las obras de Eugenio María de Hostos. Ustedes recordarán, Eugenio María de Hostos estuvo en el país en el año 1890, desde 1878 hasta el 90 y algo, el 99, después de la muerte de Lili, fue el que sale del país y muere en República Dominicana. Pero ¿qué ocurre? Que Hostos, cuando muere, él era de origen puertorriqueño. Entonces Juan Bosch, cuando llega allá, es que se le encomienda hacer eso. De ahí, en la imprenta que necesitaban para escribir, para poder colectar las obras que ponen a dirigir a Juan Bosch, él se traslada a Cuba. Entonces en Cuba que conoce a Enrique, ese amigo entrañable de Juan Bosch, que lo introduce en la política. De manera que tenemos un hombre que se desarrolla fuera del país, vive en Cuba, donde se casa con su esposa, Carmen Quillo de Bosch. Luego, de ahí participa en la redacción de la Constitución cubana de Pío Socarrá. Trabaja en el gobierno, escribe allá varios libros y varios cuentos. Trujillo, que era una persona que perseguía a sus contrarios, a donde quiera que estaban, hasta con fines de aniquilarlo. Recordarán a ustedes que Mauricio Báez fue muerto en Cuba porque era un opositor. En el año 1939, Juan Bosch entonces funda junto a Jiménez de Grullón, Ornes Corcú y varios exiliados dominicanos, funda lo que se llamó el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, que luego de la muerte de Trujillo regresa a República Dominicana. Regresa a República Dominicana y en ese ya regresan al del exilio. Al llegar a República Dominicana ya en 1961, después de la muerte de Trujillo, viene al final del 61, Trujillo lo matan el 30 de mayo del 61, ellos llegan al final. Esa comisión primero dirigida por Nicolás Silva y dos más que venían con él. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Juan Bosch llega entonces a República Dominicana. Llega a República Dominicana después de un largo exilio. Tanto en ese exilio vivió en Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Costa Rica y diferentes países
de América Latina. Y escribió, entre ellos, un libro muy interesante que se llama Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo, y también escribió La fortuna de Trujillo. Pero lo importante de esto es que esa vida de ese escritor, patriota, político, dominicano, tuvo una enorme y profunda influencia en el pueblo dominicano. Por eso hoy, a celebrarse un año más de su partida, que en verdad ya tenía 92 años, pero todos lo queríamos como si hubiese sido un padre de cada uno de los dominicanos. Por eso hoy el partido que después primero funda el PRD en el 39 en Cuba y luego sale de ese PRD y funda lo que se llama actualmente el Partido de la Liberación Dominicana, el cual actualmente es el partido de gobierno. Lo funda conjuntamente con muy pocas personas, 25, su comité central tenía 25 miembros en la funda en el año 1973. Es la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Le dio una estructura, lo educó, lo llevó a ser el partido más disciplinado, más militante, con una conciencia extraordinariamente revolucionaria y además de eso, con un profundo amor por el pueblo dominicano. De manera que Juan Bosch, que escribió 53 libros, fundador de los dos partidos más grandes que ha tenido la historia de la República Dominicana, fue un hombre que, según su palabra, nosotros no odiamos. Nosotros no somos personas que tenemos ningún tipo de carácter de odio ni de posiciones personales. Todas las posiciones que Juan Bosch tuvo en cada momento fueron de carácter político y defendía con todo su ardor lo que él quería y que debía hacer como que primero la historia el estudio de la historia de la República Dominicana, que es un legado de él. Fue el único hombre que estudió la historia en una forma sistematizada y con una metodología, partiendo de lo que son el desarrollo histórico, especialmente en su libro Composición Social Dominicana, que nos legó. Por eso, hoy en día, el Partido de la Liberación Dominicana tiene como teoría ideológica lo que se llama el bochismo. Ojalá que muchos de los dominicanos logremos conocer, leer, imitar lo que fue el profesor Juan Bosch. Una de sus frases decía él, yo quiero que República Dominicana sea el hogar de la libertad y el reino de la justicia. Porque nosotros queremos siempre que los dominicanos sean los hombres y mujeres, porque el pueblo dominicano es un pueblo inteligente, que luchen siempre, siempre por su libertad. Esperamos que donde quiera que se encuentre, Juan Bosch ilumine y continúe iluminando el camino de los dominicanos y especialmente de los que dirigen hoy en día al Partido de la Liberación Dominicana, que está en el poder, y que lo ilumine para que puedan regresar, tomar las enseñanzas que están ahí en sus libros, Tesis de la Constitución Popular, de Colón a Fidel Castro, la crisis de la democracia en República Dominicana, y todos, son 50 y pico de libros que tiene. Ojalá, cuando nosotros, los que quedamos vivos, los que lo leímos, los que lo admiramos, nos convirtamos
en hombres y mujeres ingratos. Si logramos beber de las enseñanzas de Juan Bosch que se encuentran en sus libros, estemos seguros que podremos servirle con mayor capacidad al pueblo dominicano. Él decía que los dominicanos que tienen sentimiento patriótico serán siempre los hombres y mujeres que ayudarán a salir del estado de persecución, miseria en que han tratado de sumir al pueblo dominicano. Hoy en día el Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en el poder y nosotros quisiéramos que se estudiara a Juan Bosch, se estudiara la metodología que él dejó, las escrituras, la base teórica. ¿Cómo pudo ver él cuando escribió El Pentagonismo, Sustituto del Imperialismo? ¿Qué es el pueblo dominicano? Si no regresamos a leer y a estudiar a Juan Bosch, será muy difícil comprender la sociedad dominicana. No es a partir de escritores que estudiaron y escribieron para otras sociedades que esto se puede resolver. Bien, así es que paz al profesor Juan Bosch donde quiera que se encuentre. Gracias por su legado. Gracias por habernos enseñado muchísimas cosas que hoy nosotros podemos, y no solamente repetir, sino también orgulloso de que él fuera maestro de una generación. Bien, señores, hoy nosotros leímos en el periódico Listín Diario, que no sé qué le está pasando a ese periódico, que el PNUD hizo una encuesta que dice que el 80%, si dice PNUD, dice 80% apoya a el síndico de la capital. Bien, eso en primera plana. Cuando uno lee esa noticia de primera plana, dice, pero bueno, pues entonces, si el 80% cree que el síndico del distrito es el preferido, es una persona, pues realmente, ¿para qué hablar de que de 51 de Leonel y que 31 de este señor de Abinader, que qué sé yo, cuánto de Danilo, que 30 o 20 o 15 de Hipólito Mejía? ¿Para qué hablar de eso? Si este señor dice el Listín que tiene 80%. Lo que pasa es que ese un titular del periódico El Listín en primera plana. Lo grande entonces, cuando usted va a la noticia real, encuentra que ese informe del PNUD, que es una organización de las Naciones Unidas, no está hablando del país, no está hablando de onda, está diciendo que en un barrio de la capital como es Ciudad Nueva, es que tiene ese 80%. ¿Por qué se escribe y se pone en primera plana eso? ¿Qué se busca? ¿Por qué se quiere confundir a la opinión pública? ¿Qué le está pasando a ese decano de los periódicos? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué lo hace? No quisiéramos suponer que lo hará por cuando acaban de darle al director de ese periódico, le acaban de dar corripio un diploma por sus años en servicio. Vamos a ver qué pasa. Bien, señores, y como dijimos y hablamos ayer y antes de ayer, ya el presidente Danilo Medina se encuentra en China. Naturalmente, en China todos los protocolos son rígidos. Por eso dicen que China impuso a los periodistas dominicanos, en la República Dominicana, puso el gobierno chino, estableció restricciones a la delegación de periodistas dominicanos para cubrir las incidencias en los diferentes actos que participará el presidente Danilo Medina. En el encuentro de los mandatarios dominicanos y chinos solo se me pedirá una parte muy íntima de los periodistas. Bueno, vamos a ver
qué ocurre. Pero lo importante de esto es que el presidente de la República Dominicana, entre 18 presidentes que se encuentran en China, será el único que recibirá el primer mandatario de China. Vamos a ver qué ocurre. Es una distinción que esperamos que no sea tomada como punta de lanza para muchos dominicanos, sino tomarlo como un reconocimiento al país a través de su presidente. Franklin Almeida Rancière es un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Él dice que no se puede hacer interpretaciones de las decisiones que tomó el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y pidió que no se especule, refiriéndose a Reinaldo Pared Pérez, porque de acuerdo a él, de acuerdo a Franklin Almeida Rancière, y no tendrá que ser aprobada por la convocatoria de asamblea que se hará, tendrá que ser aprobada la medida de primarias abiertas. Mientras Reinaldo Pared Pérez y Miriam, ellos dicen que no, porque ya fue aprobada por el Comité Central. Veremos qué ocurre, pero esa es la situación que se está presentando. Bueno, y siguen la muerte de mujeres, y en este caso le tocó en Gualey a una niña, una joven contra quien existía una orden de alejamiento emitida por la Fiscalía de Gualey. Mató anoche de 2 disparos a su exnovia de 16 años y minutos después se suicidó porque ésta decidió terminar las relaciones amorosas que ambos llevaban. Señores, en verdad la situación de los feminicidios está llevándose a un extremo extraordinariamente peligroso, porque nada de las políticas públicas que se dice que se están poniendo en práctica, especialmente desde el Ministerio Público, desde la Secretaría de la Mujer y de la Presidencia y de todos los lugares que la están poniendo en práctica, política pública, no han dado resultado. Y no han dado resultado porque no es verdad que el loro viejo aprende a hablar. No es verdad que se pueden educar hombres y mujeres después de haber tenido una vida, una experiencia, tienen de 20, 30, 40 y 50 años. Van a educarse en el sentido de crearles sentimientos y condiciones que debían habérsele creado, de habérsele formado cuando estaban en la escuela. La situación es muy difícil. Es lamentable que una niña de 16 años y un joven también mueran por un problema que podía resolverse y se hubiese podido resolver si esos dos jóvenes, tanto la mujer como el que se suicidó como el que mató, se hubiesen estado educados para poder trabajar, para poder decidir en cosas que en verdad son de formación. Las políticas que han sido puestas en práctica para evitar los crímenes y los feminicidios realmente han fracasado. Hay que necesariamente iniciar una políticas públicas, programas que no sean específicamente anuncios que respeta a la mujer, que es de hombre respetar, etc. Eso no se puede. No, es necesario una política que surja, programas que surjan en la base de la educación dominicana,
para que los jóvenes que hoy tienen 5, 6, 7 años inicien conociendo, formándose la idea de que el hombre no debe maltratar a la mujer y sobre todo con amor hacia la mujer, comenzando por el amor entre hermanos, entre hermanas, entre padres, hijos y padres. Ya aquí ni siquiera el Día de la Madre se celebra en favor de la madre, es más, ni se canta el himno de la madre, siendo el más hermoso que tiene la República Dominicana. Señores, vamos a tener que ir a un consejo y regresamos nuevamente con ustedes. Gracias. La creación del programa de uniformes escolares por parte del gobierno del señor presidente de la República trajo como consecuencia una sensible reactivación en el sector fabricante de calzado en la República Dominicana. Este sector había venido decreciendo en los últimos años producto de la competencia externa. Desde este momento que tuvimos la oportunidad de acceder a las compras del Estado, eso nos ayudó a mejorar la calidad de lo que nosotros fabricamos para el comercio local, no solamente para el INAVIE, porque al aumentar el volumen de producción de nuestras empresas, nos permitió adquirir maquinarias nuevas, hacer instalaciones nuevas, aumentar nuestras instalaciones físicas y también contratar empleados con más capacidad y mejor entrenados. Y ahora mismo estamos viendo de que hay una demanda tanto por parte del INAVIE como por parte del sector del comercio nacional, que ha ido en aumento y que nos ha permitido que nuestras empresas crezcan sensiblemente, tanto la empresa en sí como la cantidad de empleados y como la actividad comercial de los sectores relacionados con el nuestro. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60,000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana. Una vez más con ustedes en tiempo de renovación en los deportes. Mi nombre es Ignacio Diógenes Arias, presentando a ustedes una crónica de la pelota invernal dominicana para mantenerle informado de todos los detalles ocurridos durante la semana. Queremos dar un saludo a todos los fanaticadas de las Águilas Ibaeñas en Santiago de los Caballeros, en exclusivo a Moreno Almonte, que se mantiene en sintonía con nosotros cada jueves. El viernes 26, los Tigres empeñan su bate y reciben su cuarta blanqueada del año. Juno Lake
anotó desde la inicial por doblete de Gabriel Guerrero en el 9º episodio para la carrera que le dio la ventaja a las Estrellas Orientales, equipo que este viernes blanqueó al Licey con marcador de 2-0 en partido del torneo de béisbol invernal efectuado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de esta capital. Ambos conjuntos habían arribado al 9º episodio sin anotaciones, pero los paquidermos dejaron la mejor para el último acto, marcando 2 vueltas que le dieron el triunfo tras atacar al cerrador del Licey, Jairo Asensio. Con esta victoria el equipo verde coloca su foja 6-5 y es el tercer equipo que consigue de manera seguida ante los Tigres, que cayó en una marca de 2-9 ocupando el último puesto en el standing. También 9-0 fue el score de los Leones ante los Toros. A ritmo de 14 imparables y otra labor impecable de sus lanzadores, los Leones del Escogido propinaron la segunda blanqueada consecutiva a los Toros del Este, a quienes vencieron 9-0 en el estadio Francisco Michelí. Los Escarlatas cortaron con una sólida ofensiva de Miguel Gómez, que remolcó 5 carreras, 3 de ellas en la tercera entrada, producto de un estocazo por todo el jardín izquierdo contra el abridor romanense Raúl Valdés, a quien los melenudos hicieron saltar temprano del montículo, atacándolo con 5 vueltas en 3 episodios. Con el triunfo, los capitaleños se mantienen en el tercer puesto de la tabla de posiciones, empatados en las Estrellas Orientales, que también ganaron su partido del viernes. El sábado 27, los Leones vencen a los Tigres por tercera vez. Licey pierde su 10º juego. Con un espectacular out en la goma del jardinero central Luis Liberato a Arismendi Alcántara en el 9º episodio, los Leones del Escogido vencieron 3-2 a los Tigres del Licey la tarde del sábado en el Estadio Quisqueya. Alcántara, que había entrado a correr por Anderson Hernández, fue fusilado en el plato por un disparo de Liberato, evitando así el empate luego de que Angel Beltré conectara sencillo remolcador de la segunda vuelta de los Tigres, en una jugada que fue revisada por los árbitros, quienes se tomaron varios minutos para ratificar el out en la goma que había sido llamado inicialmente por el umpire Eric Bachus. Hasta el 7º episodio, el picheo de los Leones dominó a los bengaleses, limitándolos a 5 hits y ponchando a 10 bateadores, pero los liceístas llenaron las bases y anotaron una en el 8º en las piernas de Hernández, impulsado por un batazo al campo corto. En ese mismo orden, los Gigantes se llevan la victoria ante los Toros en el Julián Javier. Hansel Alberto y Roser Herrera dieron doble hit y remolcaron carrera para liberar la victoria de los Gigantes 6-5 sobre los Toros del Este en el Estadio Julián Javier. Con esta victoria, los Gigantes 8-4 se mantienen en la cima de esta justa invernal. En cambio, los Toros 5-7 sufren su 4ª derrota consecutiva, colocándose en el 5º lugar de la tabla de posiciones en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal dedicado a Vladimir Guerrero. En la segunda entrada, con doble remolcador de Moisés Sierra, los Gigantes agregaron su primera vuelta. Abraham Almonte se encargó de igualar las acciones con un indiscutible remolcador por el Prado Central en la 4ª entrada. El domingo 28 pasado, los Leones se trepan al primer lugar al vencer 2-1 a los Gigantes. En un partido demorado más de 2 horas a causa de la lluvia, los Leones del Escogido se impusieron 2-1 sobre los Gigantes del Cibao la noche del domingo para extender a 4 su racha de victoria y provocar un triple empate en el primer lugar del campeonato. Los Leones marcaron en el mismo
primer episodio contra el abridor Jake Kalish, a quien Willy Castro le conectó sencillo al bosque izquierdo para luego anotar con un doble de Scott Heineman por la misma zona. Tras la paralización de 2 horas y 26 minutos, los franco-macorizanos marcaron una rayita en la pierna de Melvin Mercedes, que recibió transferencia por parte de Josh Lowe, iniciando el sexto acto. Seguido por hit de José Siri dentro del cuadro y elevado a Ryan O'Hearn, con lo que Mercedes alcanzó la antesala desde donde llegó a la goma por otro batazo en el cuadro de Hanser Alberto. En otro orden, ese mismo día, los Tigres cuelgan 9 en 1-0. En un partido donde los lanzadores se impusieron a los bateadores, los Tigres Licey superaron 1-0 a las Águilas Cibaeñas en el partido dominical celebrado ayer en el Estadio Cibao, donde Vladimir Guerrero, a quien está dedicado el torneo, hizo el lanzamiento de primera bola. El partido fue presenciado por unos 18,000 espectadores. La capacidad del Estadio Cibao, que fue colmado por los seguidores de los archirrivales de la pelota criolla amarillos y azules. Los pitchers de ambos equipos poncharon 21 bateadores, 11 por los Brazos Aguiluchos y 10 por los liceístas. La única carrera del encuentro se produjo en la segunda entrada y fue suficiente para el triunfo de los Rayados. La victoria felina contó una racha de 5 éxitos corridos que tenían las Águilas y terminaron con una suya de derrota con 4 para apenas tercer triunfo con 10 derrotas para los azules. En otro orden, las Estrellas propinan a Toros la 5ª derrota seguida. Los verdes vencen 6-2. Las Estrellas Orientales desplegaron 6 carreras por 2 a los Toros del Este en el partido del torneo de béisbol otoño-invernal Copa BHD León, celebrado este domingo en el Estadio Francisco Michelí de esta ciudad. El importado Frank Schwindel impulsó 3 carreras, incluidas 2 en la segunda episodio, para que los orientales retornaran al triunfo después del revés ante las Águilas del sábado. Veamos qué pasó el martes 30. Los Tigres vencen a las Águilas por segunda vez enseguida. El jardinero central Pablo Reyes conectó un cuadrangular, 2 sencillos, 3 remolcadas y 2 anotadas en el triunfo de los Tigres Licey 8-1 sobre las Águilas Cibaeñas. Los bengalíes, que Santiago por una carrera, explotaron con una docena de hits en su mejor juego de la temporada y la mejor existencia hasta la fecha en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Este martes, en la continuación del torneo de béisbol profesional dominicano por la Copa BHD León. También los Gigantes ganan 9º juego al vencer 3-1 a los Leones del Escogido. San Francisco de Macorís. Los Gigantes del Cibao cortaron en 4 la racha de victoria de los Leones del Escogido al vencerlo la noche del martes 3-1 en el Estadio Julián Javier, con lo que se quedan solos en el primer lugar del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidón. Tras el encuentro, los nordestanos colocan su récord en 8-6 para continuar liderando la tabla de posiciones. El Escogido con 9-5 desciende al segundo lugar. El miércoles 31 tenemos para informarles que los Leones vencen a las Águilas 5-1 en el Estadio Quisqueya. Con Eric González a la cabeza, los Leones del Escogido atacaron el picheo de las Águilas Cibaeñas, marcando 4 vueltas en el sexto episodio para vencerlas 6-1 la noche del miércoles en el Estadio Quisqueya. Con la victoria, los Leones colocan su récord en 9-6 para quedarse en la segunda posición del torneo
mientras los cibaeños 8-7 descienden al tercer lugar. Por otro lado, el mismo miércoles, los Tigres caen ante los Toros por primera vez en el torneo con pizarra 9-3. Los Toros del Este fabricaron 6 vueltas en el octavo episodio para apabullar 9-3 a los Tigres del Licey en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal dedicado a Vladimir Guerrero, celebrado en el Estadio Francisco A. Michelí. El relevo de los Toros fue vital en la victoria, limitando a los azules a una vuelta en 5 entradas. Los romanenses se encontraban empatados 3-3 en el octavo, pero llegaron los batazos oportunos combinados con el corrido agresivo de las bases por los taurinos y la ineficacia defensiva de los azules, que sufren su última derrota con 4 victorias en este torneo invernal. Veamos las posiciones en que están los equipos actualmente. Los Gigantes están en primer lugar con 10 ganadas, 5 perdidos. Los Leones en segundo lugar con 9 ganados y 6 perdidos. Las Águilas se encuentran con 8 ganadas, 7 perdidas. Las Estrellas Orientales tienen 7 ganadas, 8 perdidas en un quinto lugar. Los Toros tienen 7 ganadas y 8 perdidas para empatar en el quinto lugar con las Estrellas. Y los Tigres en el sótano, 4 ganados, 11 perdidos. El calendario para la próxima semana, a los que quieren ver sus juegos, quieren ir al estadio, pues el día mañana viernes estarán los Toros del Este versus los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya a las 7:15 pasado meridiano. Los Gigantes del Cibao versus Estrellas Orientales estarán en el Tetelo Valga a las 7:30. Los Leones del Escogido versus Águilas Cibaeñas estarán en el Cibao a las 8 pasado meridiano. El sábado 3, los Toros del Este versus Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya a las 4 de la tarde. Las Águilas Cibaeñas versus Gigantes del Cibao en el Julián Javier a las 7:30. Los Tigres Licey versus Estrellas Orientales en el Tetelo Valga a las 7:30 también. El domingo 4, las Estrellas Orientales jugarán en contra de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a las 5 de la tarde. Los Gigantes del Cibao en contra de los Toros del Este en el Francisco Michelí a las 5 de la tarde. Los Leones Escogidos versus Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya a las 5 de la tarde. El lunes 5 de noviembre, las Estrellas Orientales jugarán en contra de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya a las 4 de la tarde. Las Águilas Cibaeñas versus Toros del Este en el Francisco Michelí a las 5 de la tarde. Tigres del Licey versus Gigantes del Cibao en el Julián Javier a las 5 de la tarde. Miércoles 7 de noviembre, los Toros del Este jugarán en contra del Licey en el Estadio Quisqueya a las 7:15. Los Leones del Escogido estarán jugando en contra de las Estrellas Orientales en el Tetelo Valga a las 7:30 de la tarde, de la noche. Los Gigantes del Cibao estarán jugando en contra de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a las 8 pasado meridiano. Muchas gracias. Le hemos llevado las mejores informaciones que tenemos con una crónica y le damos las gracias por estar presente a todos los televidentes y a todos los que están pendientes a la pelota invernal. Mi nombre es Ignacio Diógenes Arias y será hasta la próxima. Muchas gracias.